¿Y si os dijera que se puede eliminar casi todo el riesgo de invertir en bolsa sin tener que comprar miles y miles de acciones? La verdad es que suena imposible, pero la arquitectura financiera moderna demuestra que con solo 15 o 20 empresas bien elegidas, la mayor parte del peligro, sencillamente, se esfuma. Vamos a ver cómo funciona esta paradoja que es alucinante. La pregunta es así de directa. ¿De verdad se puede? La imagen que tenemos todos en la cabeza de la inversión es la de las películas de Wall Street. Adrenalina pura, decisiones al límite, corazonadas. Bueno, pues hoy vamos a romper con esa idea y a ver la lógica que se esconde detrás de todo esto. Mirad, la realidad es que los profesionales no se dedican a la adivinación. Construir una cartera de inversión es más parecido a la ingeniería que a un casino. Es un mecanismo lógico, preciso. Y en este análisis vamos a meterle mano a esa maquinaria para entender de verdad cómo funcionan el riesgo y la rentabilidad y por qué nuestra intuición casi siempre nos la juega. Vale, para entender el edificio entero tenemos que empezar por un solo ladrillo, el activo individual. La idea parece simple, ¿no? Compras algo esperando venderlo más caro. El problema es que nadie tiene una bola de cristal, así que necesitamos herramientas para medir cuánta incertidumbre estamos asumiendo. A ver, que nadie se piense que los analistas son adivinos. No, no. Trabajan con datos, con probabilidades, y todo ese mare magnum de posibilidades se resume en dos conceptos clave. El primero, la rentabilidad esperada, que no es más que la media de todo lo que podría pasar. Y el segundo, la variabilidad, o sea, el riesgo, que nos dice cómo de locos o de estables son esos posibles resultados. Y para medir esa locura, esa dispersión, se usa la desviación típica. Imaginemos, nos dicen que un activo tiene una rentabilidad esperada del 10%. Suena de maravilla, ¿verdad? Pero si miras su historial y ves que se ha movido entre perder un 20% y ganar un 40%, ese 10% de media esconde una montaña rusa de incertidumbre. Pues bien, la desviación típica es el número que le ponemos a esa montaña rusa. Esto es como el parte meteorológico, para que nos entendamos. La rentabilidad esperada es el pronóstico. 30% de probabilidad de lluvia. Un dato concreto. Pero la desviación típica es cómo de bueno es ese meteorólogo. Si siempre clava sus predicciones, su desviación es bajísima y podemos fiarnos de ese 30%. Pero si es de esos que te dice que va a hacer sol y de repente te cae la del pulpo, pues su variabilidad es gigantesca. El riesgo real es mucho mayor. Y aquí es donde empieza la verdadera magia. Porque nunca invertimos en una sola cosa, sino en una cartera, en un conjunto de cosas. Así que la pregunta clave es, ¿qué pasa cuando empezamos a mezclar distintos activos? Ojo, porque esta idea es la clave de todo. Es el error más típico que comete nuestra intuición. Casi todo el mundo piensa, si junto dos cosas con mucho riesgo, pues tendré el doble de riesgo. Pues no, para nada. Y ahora vamos a ver por qué. Aquí es donde entra en escena un concepto que lo cambia absolutamente todo. La covarianza. Dicho en plata, nos dice si dos activos se mueven juntos como si fueran de la mano o si cada uno va a su bola, o incluso si se mueven en direcciones opuestas. El riesgo de la cartera no depende tanto de la volatilidad de cada pieza, sino de cómo bailan entre ellas. A ver, básicamente hay tres posibilidades. Correlación positiva es como llevar dos paraguas iguales en la misma mano. Si llueve, te cubren, pero es redundante. Correlación nula. Uno va para un lado y el otro para otro, sin ton ni son. Y luego está la correlación negativa. Y esta última, es la joya de la corona, el santo grial de la diversificación. Es el ejemplo perfecto del puesto de helados y el carrito de chocolate caliente. Si hace sol, vendes helados a tope. Si hace frío, vendes chocolate. El negocio, en conjunto, se vuelve súper estable. El riesgo del clima casi desaparece. Vale, si seguimos este hilo, llegamos directos al corazón de la paradoja. Si ya hemos visto que combinar dos activos que se mueven de forma distinta reduce el riesgo, ¿qué demonios pasa si añadimos más y más? Para entenderlo del todo, primero tenemos que saber que el riesgo total se divide en dos tipos. Dos. El primero es lo que se llama riesgo específico. Ojo, este es el que afecta a una única empresa. ¿Qué sé yo? Que un directivo se va o que se incendia una fábrica. Cosas de esa empresa en concreto. Y luego está el riesgo sistemático, que es el que nos comemos todos. Una crisis económica, una guerra, una subida de tipos de interés. Eso afecta a todo el mercado, sin excepción. Y aquí está el truco de magia, el porqué de todo esto. Si tenemos 100 empresas, tenemos 100 riesgos individuales. Pero, ¿sabéis cuántas interacciones, cuántas covarianzas hay entre ellas? Casi 5.000. O sea que el poder de las relaciones, de cómo se llevan entre ellas, es mucho, pero mucho más fuerte que el riesgo de cada una por separado. La pregunta del millón entonces es, ¿cuántas empresas necesito para que todo esto funcione?
Uno podría pensar que para estar a salvo de verdad hay que comprar el mercado entero, miles de acciones. Pero la estadística nos da una de las mayores alegrías. La fórmula matemática demuestra que con un número que parece de risa, pues la respuesta es increíble. Con solo unas 15 o 20 acciones, eso sí, de sectores diferentes, ¡zas! Prácticamente todo el riesgo específico, el de cada empresa, desaparece, se diluye. Si una de esas 20 empresas quiebra, su impacto es absorbido por la estabilidad de las otras 19. Lo que queda, el riesgo que es imposible quitarse de encima, es el sistemático, el del mundo en general. Claro, cuando uno entiende esto, la forma de ver las inversiones cambia por completo. Empezamos con el riesgo de una acción y acabamos viendo que las relaciones entre ellas son el verdadero escudo. Y esto, claro, nos lleva a plantearnos una pregunta final, una bastante incómoda, de hecho. A ver, si la ciencia y los números nos dicen alto y claro que con 15 o 20 valores bien escogidos ya hemos hecho el trabajo de diversificación, ¿por qué narices la industria financiera nos bombardea para que compremos fondos gigantescos con miles y miles de empresas dentro? La pregunta que queda en el aire es, ¿se nos vende esa hiperversificación por una necesidad real, matemática, de protegernos? ¿O es en realidad un argumento de venta redondo, un mantra comercial? Es el gran debate. La protección que nos dan las matemáticas, que solo necesita unas pocas piezas bien puestas, frente a lo que podría ser una estrategia de marketing a escala global. Es sin duda una nueva forma de mirar nuestras propias inversiones y de preguntarnos qué hay detrás de lo que nos ofrecen.